Hola, buen día a todos y bienvenidos a nuestro programa radial Radio Enfoques, en donde abordamos las noticias más importantes de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD. Iniciamos nuestra emisión del día de hoy hablando de un tema muy importante e interesante, pero sobre todo para nuestros estudiantes de psicología que nos están escuchando a esta hora. El tema de hoy es el psicoanálisis. ¿Pero qué es? Les cuento que el psicoanálisis es una práctica que tiene como objetivo analizar a las personas para comprender su comportamiento, sus sentimientos y sus formas de pensar. Dicho en otras palabras, es para comprender la mente y la conducta humana. El psicoanálisis tuvo aportes teóricos de diferentes autores, de los cuales nos van a hablar nuestras 5 invitadas especiales del día de hoy. Sin más preámbulo, iniciamos con nuestra primera invitada, Slendy Sánchez, que nos hablará acerca de Sigmund Freud. Bienvenida, Slendy, adelante. Hoy hablaremos sobre las contribuciones de Sigmund Freud para el desarrollo y posicionamiento del enfoque psicoanalítico. En primer lugar, encontramos el desarrollo del inconsciente. Para Freud, el inconsciente contiene deseos, recuerdos y experiencias reprimidos que de alguna manera afectan la conducta de la persona sin darse cuenta. Tenemos la teoría de la personalidad, donde desarrolló un modelo estructural de la personalidad que está compuesto por el ello, el yo y el superyo. En tercer lugar, tenemos los mecanismos de defensa, donde identificó unos mecanismos de defensa que las personas usan, como lo es la represión, proyección, la negación y la sublimación. Encontramos la psicosexualidad y etapas del desarrollo, donde nos habla que el desarrollo de la personalidad se da a través de unas etapas psicosexuales asociadas con la satisfacción de una zona erógena, y los conflictos no resueltos en una de estas etapas influyen en la personalidad adulta. En el quinto lugar tenemos la interpretación de los sueños, donde son una vía para acceder al inconsciente, y su análisis puede revelar deseos y conflictos reprimidos. El complejo de Edipo, fase del desarrollo infantil, donde el niño experimenta deseos inconscientes hacia el progenitor del sexo opuesto y rivaliza con el progenitor del mismo sexo. Encontramos también el psicoanálisis como método terapéutico para el tratamiento de trastornos mentales, facilitando la resolución de problemas psicológicos. Y en último lugar, tenemos el impacto en la cultura y la psicología. Sus ideas tuvieron un profundo impacto en la cultura, el arte y la literatura, ofreciendo nuevas formas de entender la mente humana y sus comportamientos. Muchísimas gracias. Gracias, Slendy, por toda esta información acerca del creador del psicoanálisis. Y seguimos con nuestra siguiente invitada. Ella es Nini Cuellar, que nos hablará acerca de Carl Jung. Adelante. Jung interpretó elementos míticos, culturales y espirituales en la comprensión de la mente humana. Sus principios teóricos son el yo, el inconsciente personal, complejos, inconsciente colectivo y los arquetipos. Este se permitió experimentar el inconsciente a través de los sueños y fantasías. El inconsciente colectivo no depende de la experiencia personal para desarrollarse. Este incluye imágenes llamadas arquetipos que nos predisponen a experimentar el mundo de determinadas formas. Un ejemplo es la sombra, que representa lo salvaje que todo ser lleva escondido. Jung fue el autor de los tipos psicológicos introvertidos y extrovertidos, donde los primeros son aquellos más orientados en sus propios pensamientos y estados internos, y los segundos son los que invierten la energía psíquica hacia el exterior, hacia la gente y las experiencias en el mundo. La individuación para Jung era el proceso de desarrollo personal y autorrealización, integrando en la psique los aspectos conscientes e inconscientes. La meta de este proceso es mover el centro de la personalidad del yo a algún punto intermedio entre el yo y el inconsciente. Bueno, Nini, muchísimas gracias por compartirnos esos principios teóricos. Y ahora nuestra tercera invitada, Joana Santos, que nos hablará de Jacques Lacan. Bienvenida, Joana.
El médico, psiquiatra y filósofo Jacques Lacan está señalado como uno de los pensadores más disruptivos del siglo XX, que rompió con la lógica clásica y aportó una nueva forma de ejercer la clínica psicoanalítica. Formado en la tradición fenomenológica de los años 30, comenzó su incursión en el psicoanálisis en la década de los 50 y propuso lo que se caracterizó como un retorno a Sigmund Freud. ¿En qué consistió su teoría psicoanalítica? El francés aportó elementos de la lingüística, del estructuralismo, de la filosofía y de las matemáticas al psicoanálisis. En 1936 publicó su concepto del estadio del espejo, pilar fundamental en la teoría del psicoanalista y su primera gran contribución. Este concepto se centra en los niños de los 6 meses hasta los 18 meses, momento en el que los niños ya reconocen su propia imagen en el espejo y se perciben como un ser en esta fase del desarrollo psicológico. Esto deriva e influye directamente en la formación del ego. Esta teoría se perfeccionó con el tiempo con el objetivo de representar el desarrollo de la personalidad, impresiones y comportamiento de los niños. Otra de sus introducciones más destacadas fue la teoría de los 3 órdenes: lo imaginario, lo simbólico y lo real. Para Lacan, estos 3 registros constituyen la estructura del funcionamiento psíquico de los seres humanos. Cada uno está vinculado a los otros 2 de una forma similar a la del nudo Borromeo, una figura en la que los 3 anillos están anudados, de manera que si uno se suelta, se sueltan todos. Esta metáfora significa que cada uno está relacionado y tiene un principio de los otros registros. El orden imaginario se basa en la forma en la que percibimos a los demás y cómo entendemos lo que nos quieren decir cuando se comunican con nosotros. Es la base en la formación del ego, en la etapa del espejo y la formación del yo. El orden simbólico está en los símbolos o las imágenes que forman al individuo como sujeto y el lugar que ocupa el lenguaje y los signos en relación a la producción y construcción del sentido. En tanto, el registro de lo real es más complejo, es aquello que no se puede expresar a través del lenguaje. Como se dijo, aunque planteó un retorno a la obra de Sigmund Freud, Lacan desarrolló un pensamiento personal e individual y su propia línea de investigación. Así ofreció una nueva propuesta de pensar al sujeto en el psicoanálisis. Joana, gracias por compartir esta información acerca de este psicoanalista francés. Seguimos, ahora está con nosotros Viana Erazo, que nos hablará de Melanie Klein. Bienvenida, Viana, adelante. Hoy hablaremos sobre las contribuciones teóricas y la influencia en la comprensión de la mente y la conducta humana del psicoanálisis partiendo de las perspectivas de Melanie Klein. La primera es la teoría de las posiciones, paranoide, esquizofrénica y depresiva. Klein desarrolló el concepto de posiciones en el desarrollo psíquico infantil e identificó 2 posiciones primarias que los niños experimentan. Es la posición paranoide esquizofrénica. En esta etapa temprana, el niño está en una fase de extrema ambivalencia y confusión. La experiencia se basa en una percepción de amenaza y peligro, con un fuerte sentido de persecución y miedo. Posición depresiva. A medida que el niño se desarrolla, empieza a integrar una visión más compleja del objetivo. En esto sería generalmente la figura materna, reconocida que es tanto buena como mala. Esta posición implica sentimientos de culpa y ansiedad acerca de las propias agresiones hacia el objeto amado, así como un intento de reparación y reconciliación. La segunda es concepto de fantasías inconscientes. Klein enfatizó las posiciones de las fantasías inconscientes en el desarrollo emocional y se centró como las fantasías primitivas y agresivas. Juegan un papel crucial en la vida psíquica. Estas fantasías inconscientes afectan la manera en que los individuos perciben y manejan sus relaciones con los objetos y cómo experimentan sus propios sentimientos y deseos. La tercera es teoría de relación de objetos. Se centra en cómo las personas internalizan y presentan las relaciones con otros. Ella introdujo la idea de que los primeros objetos de relación, como la madre, tienen un impacto profundo en la estructura psíquica del individuo. La teoría de la relación de objetos de Klein ayuda a entender cómo las experiencias tempranas de la relación influyen en la forma o la formación del yo y la percepción de uno mismo y de los demás. La cuarta es la teoría de la envidia y sentimiento de culpa. Klein desarrolló la teoría de la envidia y el sentimiento de culpa como fuerzas psicológicas significativas.
La envidia, en particular, es vista como una emoción primitiva que surge en las primeras etapas del desarrollo y afecta la manera en que el individuo se relaciona con los objetos y con los demás. El sentimiento de culpa surge desde la conciencia de haber dañado o agredido a los objetos internos importantes como resultado de la envidia y otros deseos destructivos. Gracias, Viana, por hablarnos acerca de esta continuadora de la obra de Freud. Y ahora con nuestra última invitada del día de hoy, Karen Duenas, que nos hablará de Margaret Mahler. Bienvenida, Karen, adelante. Margaret Mahler fue una psicoanalista que se destacó por su teoría del desarrollo psicológico, especialmente por su trabajo en la separación, individuación, un proceso esencial en el desarrollo emocional de los niños. Según Mahler, los bebés nacen en un estado de fusión simbiótica con sus madres, sin una clara distinción entre ellos mismos y el mundo exterior. Su teoría se divide en varias fases, comenzando con la etapa autística normal, donde el bebé está mayormente centrado en estímulos internos. Luego, en la fase simbiótica, el niño comienza a percibir a la madre como una extensión de sí mismo. La etapa más crítica es la de la separación, individuación, en la que el niño empieza a diferenciarse de la madre y a explorar el mundo de manera independiente. Este proceso, que ocurre entre los 6 meses y los 3 años de vida, es vital para que el niño desarrolle una identidad individual. Mahler también describió los posibles problemas en este desarrollo, como la ansiedad por separación o la falta de una identidad estable, que pueden surgir si el proceso no se lleva a cabo de manera saludable. En resumen, Mahler nos enseñó que la formación de una identidad propia es un proceso complejo que depende en una gran medida de la relación temprana del niño con su madre. Sus aportes siguen siendo fundamentales en la psicología del desarrollo infantil. Bueno, Karen, muchísimas gracias por hablarnos acerca del desarrollo infantil. Bueno, yo quiero decir algo, y es que este programa estuvo muy enriquecedor porque hablamos de diferentes teorías de los diferentes autores, del creador del psicoanálisis, aprendimos sobre el desarrollo psicológico de los niños, también aprendimos el objeto de estudio del psicoanálisis, que es el inconsciente, y cómo influye esto en lo mental y lo emocional de las personas. Bueno, llegamos al final de esta emisión. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por estar ahí súper conectados con nosotros. Nos vemos en una siguiente emisión. Recuerden, esta es Radio Enfoques.